y es que Alito va a controlar el PRI todavía unos años más, después de la reforma de los estatutos del partido, que están permitiendo ahora que Alito Moreno se reelija o pueda alcanzar la reelección, mejor dicho, en otros 2 periodos para presidir el Partido Revolucionario Institucional, y también la Secretaría General poder repetir el mismo cargo. Pues ya sabemos que es el partido más viejo de México, es de los partidos más represores y es de los más dictatoriales, ¿no? Entonces yo creo que no sería sorpresa para algunos que conocemos la historia del PRI que esto iba a pasar. Ya lo venía cantando Alito Moreno, también personajazo de la política en México, y de cómo ha sido pues bastante turbulento y truculento el personaje de Alito Moreno. La verdad es que pues es algo muy irrecible, algo increíble lo que pasó, porque en toda la historia del PRI esta última elección ha sido donde peor le ha ido. En todo el mandato de Alito Moreno como presidente del PRI ha sido donde más gobernaturas ha perdido, más espacio en las 2 cámaras ha perdido, y se premió a sí mismo con estas reformas a los estatutos que le permiten hasta 3 periodos para la presidencia y la Secretaría General y 2 periodos para los comités municipales. Entonces, a pesar de que tuvo un desempeño terrible, que ha tenido críticas a lo interno, él hizo esta asamblea que también estuvo llena de controversias, que por ahí hubo algo de violencia, que por ahí dicen que fueron excluidos otros tantos, y bueno, la cosa es que se pudo reformar, ya sabíamos que lo iba a hacer y que seguramente va a estar ahí varios años más, hasta el 2028, o posiblemente ya está la posibilidad de hasta el 2032, que la verdad es que estos personajes, mi tocayo, nunca se cansan del poder, a ellos hay que sacarlos, nunca hay vacíos, y pues la gente del PRI se tendría que organizar para impulsar otra candidatura y permitirle y abrir espacios a alguien más, cosa que dudo mucho, la verdad. A pesar de todos estos señalamientos que tiene Alito Moreno, no solo legales y de corrupción, sino dentro del partido, se atrevió a señalar todavía, mi tocayo, la cuestión de que otros priistas son tan responsables como él de la caída del priismo, ¿no? En la fuerza política. Estaba señalando a La Bastida, a Beltrones, a María Sauri, a Aurelio Nuño, a Caldwell, y de cada uno habló un poco, ¿no? La verdad es que el PRI es impresentable, totalmente. Todos estos que acabo de denunciar son impresentables ante la opinión pública mexicana, igual de impresentables que Alito Moreno. Y pues la verdad es que incluso Alito sabe en qué condiciones está el PRI, en qué condiciones están los militantes y sus cuadros, y pues busca, como abrió la oportunidad como de abrir otro frente con el PAN, que también el PAN anda por las mismas en la reelección de Marco Cortés. Entonces por ahí anda viendo la posibilidad de que en el futuro, en las próximas elecciones, se abra un bloque opositor que componga el PRI. Pues Alito se va a quedar un buen rato, y eso no solo es una cuestión de un título y ya. Este año va a controlar más ni nada menos, mi tocayo, que 1.900 millones de pesos de presupuesto que le dan al Partido Revolucionario Institucional, y pues sigue amagando con exhibir, ¿no? Yo le pondría ahí / expulsar a los priistas que se atreven a atacarlo. Y pues bueno, en realidad es que el PRI es impresentable, hasta dentro de ellos mismos se van a agarrar de los mismos escándalos que tienen, como el Pemex Gate, como las reformas educativas, el desvío de recursos. Bueno, hasta salió a relucir de nuevo el asesinato de Colosio, con tal de estar empujándose y pegándose en las fuerzas internas del priismo. Y yo espero que esto sea un clavo más en el ataúd del priismo, y que en unos años sigan bajando en escalones, sigan bajando en fuerza política, y por mí que se quede Alito. Yo creo que ahorita no tiene nadie más que le haga sombra. Moreira lo está respaldando, Beatriz Paredes se alejó del partido, se está alejando del partido, y pues parece que Alito va a terminar de sepultar al PRI, y esperemos que así sea, mi tocayo.
Y la aspiración también de Alejandro Moreno es convertirse en el nuevo dueño del PRI, a pesar de que el PRI llegó a tener la capacidad política de aglutinar a muchos grupos de poder político y económico que se organizaban y se repartían y disputaban las luchas del poder político en este país durante más de 72 años de manera consecutiva, y también todavía con fuerza política para negociar en los primeros 18 años, entre comillas, de lo que llamábamos la transición electoral que hubo en el país. La realidad es de que la pretensión que está teniendo Alito Moreno es convertirse en el nuevo Alberto Anaya, es decir, la persona fuerte que tiene el control político, estructural y económico de lo que es el PT. Se quiere convertir también en el siguiente Dante Delgado, el que tiene el mismo poder económico político como les mencioné de Anaya, pero en Movimiento Ciudadano, y eso es lo que en términos de perspectiva política está pretendiendo hacer Alito Moreno. Evidentemente estamos conscientes de los grandes derrotas que tuvo cuando llegó al poder. Tenía 11 gobernaturas el PRI y ahora nada más se quedó con 2, se quedó con Coahuila y se quedó con Durango. Unos dirán que ya ni siquiera es el partido nacional, que ya es el partido de la Laguna. Y la onda es que, por ejemplo, en Durango ganó el PRI, pero ganó con un panista. Entonces, la realidad política estamos viendo es de que Alito quiere evidentemente tener el control presupuestal del partido, tener la capacidad de imponer candidatos a todos los puestos de elección popular, tanto legislativo como ejecutivo, y al tener el control presupuestal, pues evidentemente va a tener también la capacidad de hacer negociación política a cambio de la cantidad de votos que pueda tener todavía el PRI, y esto evidentemente le va a convertir también como una capacidad de generar la sensación de convertirse en un partido bisagra en donde va a tener la capacidad de inclinar la balanza a favor tanto para proyectos progubernamentales o de oposición. La situación que también vamos a ver que en el caso de Alito Moreno es de que pues también ya tiene el control prácticamente de la mayoría de los comités estatales y municipales del PRI, en donde a lo largo de estos años que estaba al frente del partido desde el 2019 ha tenido la capacidad política de negociar con los grupos políticos locales. Tú acabas de mencionar el ejemplo de los Moreira en el estado de Coahuila, con Carolina Villano, que es el control político más férreo del PRI en el estado de Hidalgo. También tiene negociaciones políticas con grupos políticos del PRI, y cuando estos grupos políticos no tienen acuerdos, pues empieza a ver la pelea política, en donde ya prácticamente dejó afuera a una parte importante del grupo Atlacomulco, la parte encabezada por Enrique Peña Nieto y Alfredo del Mazo y Erubiel Ávila, y se quedó con la parte que le corresponde a Arturo Montiel. Entonces, la negociación dentro del cambio de los estatutos pues le van a permitir que se quede Alito Moreno hasta el 2032, es decir, que va a poder todavía trascender al periodo gubernamental de Claudio Sheinbaum y todavía 2 años más en caso de que se presente como candidato por un periodo de 4 años con posibilidad de reelección por otros 4. También vamos a ver que tuvo la capacidad de designar, va a tener la capacidad el presidente del comité ejecutivo del PRI para elegir al presidente, al coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados y el coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Senadores, facultad que no tenía anteriormente el PRI, y en donde se hacía una selección interna entre los diferentes senadores y diputados para elegir a su coordinador. Ahora esa facultad directamente la va a tener el presidente del Comité Ejecutivo Nacional. Y otra cosa que también nos ha mencionado, pues con esas alianzas que ha tenido en términos políticos con los grupos de poder estatales y municipales, también esta oportunidad de ventana de reelección se le va a dar para los presidentes de los comités estatales y municipales, y no sería más que también la mayoría de los consejeros que participan al interior del PRI le deben el poder político a Alito Moreno o a los aliados políticos que están llegando a ese acuerdo. En pocas palabras, es el duelo de las mafias. Ahorita los Beltrones, los La Bastida, los Sauris, las Paredes, en su momento los de Atlacomulco, los Murat en Oaxaca, y así podremos irnos a cada uno de los municipios y estados más representativos de estos grupos políticos. Están viendo que están quedando la oportunidad de quedarse fuera, de tener la capacidad de tener una franquicia que les dé acceso al poder político, porque todavía existe el monopolio de la representación y el acceso a estos puestos por parte de los políticos, partidos políticos, y en ese sentido pues ahora vamos a ver que ese poder político que tuvo la capacidad de retener el PRI, de lograr el 10% de la votación, pues lo va a querer negociar y convertirse en el nuevo partido franquicia tipo verde, y en ese sentido tener la posibilidad de negociar con el mejor postor. Si negocia con el PAN
para que le dé mayores posiciones políticas y candidaturas, o negocia con Morena para aprobar las reformas y tenga acceso a más posiciones de poder político, a puestos de representación o presupuestos de manera disfrazada. En ese sentido, vamos a ver si el PRI no se convierte en un partido franquicia o un partido satélite o en un partido bisagra. También la realidad es que puede desaparecer ese partido y se convierta en el siguiente PRD de Tocayo. Sí, es Tocayo. Esperemos que así sea. Realmente, pues el PRI, curiosamente, históricamente viene de un partido y de un movimiento de la no reelección, ¿no? Y ahora pues se está sepultando a sí mismo con estos cambios de estatutos y con el control de Alito. Y por último, veamos también a futuro qué pasará con estos grupos y familias que quedan fuera del PRI y de sus elecciones, y a ver si les dan cavidad en Morena, ¿no? Que eso ha estado pasando, mi tocayo, y sería aún más peligroso. Pero como siempre, ustedes tienen la mejor opinión, déjenos saber qué opinan en los comentarios, síganos en todas nuestras redes sociales y nos vemos la próxima semana.